Lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia. Es un reflejo de lo que el miedo y el prejuicio pueden hacerle a un ser humano. El relato de vidas perseguidas, casadas, simplemente por ser diferentes. Pero hay más que dolor y sufrimiento en este lugar. En cada sombra, hay luz. En cada grito, hay una lucha por la supervivencia. Y en esta isla, los sobrevivientes no son solo testigos del pasado. Son la clave para el futuro. Crees que sabes lo que sucede aquí, pero lo que verás, lo que escucharás, desafiará todo lo que has imaginado. Esta isla, oculta a los ojos del mundo, guarda secretos que pocos se atreven a contar hasta ahora. Prepárate para un viaje de descubrimiento, de valentía y de transformación. Pero, sobre todo, prepárate para enfrentar una verdad que muchos temen confrontar. Este es el lugar donde la historia se reescribe, donde los invisibles se hacen visibles, y donde se libra la verdadera lucha por la vida y la dignidad. Lo que verás aquí no será fácil, pero es la única manera de entender la verdad. Capítulo 1. Sombras del pasado. Amina. Recuerdo la primera vez que mi madre me escondió. Yo tenía solo 5 años. Me agarró de la mano, con los ojos llenos de miedo, y me llevó al interior de la casa. No entendía lo que estaba pasando. Todo lo que quería era jugar, correr con los demás niños. Pero en lugar de eso, cerró la puerta apresuradamente, asegurándola con un sonido que resonó en mi corazón. Decían que mi piel era una maldición, que yo era diferente. Y por ser diferente, no había un lugar para mí en su mundo. No sabía lo que significaba ser diferente. Solo sabía que el color de mi piel hacía que me vieran como algo que no debería existir. Los niños del pueblo me miraban con miedo y curiosidad. Y los adultos. Los adultos. Murmuraban cosas que no entendía. Una vez, una mujer del pueblo me señaló, y dijo que tenía el poder de traer mala suerte. Decían que no era humana, que mi presencia solo traería problemas. No sabía cómo responder. Solo quería entender por qué mi piel me hacía diferente, por qué no podía ser como los otros niños. Por la noche, mi madre rezaba en silencio. Me decía que no saliera de casa, que no caminara sola. Los demás, ellos no entendían. Y yo no sabía cómo explicar. No sabía que el miedo hacia mi piel me seguiría toda la vida. Pero en ese momento, solo quería una cosa, que me vieran como una niña, como cualquier otra. No entendía por qué el mundo a mi alrededor tenía tanto miedo de algo tan simple como el color de mi piel. Pero lo que no sabía en ese momento, era que, detrás de ese miedo, existía una lucha por mi supervivencia. Y esa lucha me llevaría a un lugar donde finalmente podría ser quien soy. Capítulo 2. Las raíces del miedo. Kofi. En el corazón de algunas creencias tradicionales, los albinos no son vistos como seres humanos, sino como símbolos de poder místico. El color de su piel, que para muchos es solo una característica física, es para otros un signo de algo sobrenatural. Desafortunadamente, esta visión distorsionada conduce a un ciclo brutal de miedo, violencia y explotación. En Tanzania y en algunas partes de África, el albinismo se asocia con la brujería y los rituales, donde se cree que las partes del cuerpo de un albino tienen poderes mágicos o pueden traer buena suerte. El dolor, la pérdida y la tragedia que estos mitos causan son inimaginables. Estos mitos alimentan un comercio ilegal, una práctica cruel, donde la vida de un albino se ve como moneda de cambio, como una mercancía. Las personas son secuestradas, atacadas y, a menudo, asesinadas debido a esta absurda creencia. El impacto de este miedo es profundo. No solo destruye vidas, sino que también aísla a toda una población. Para aquellos que viven con albinismo, el simple hecho de caminar por la calle puede convertirse en un acto de valentía. El miedo no es solo una emoción, es una sombra constante que se extiende sobre cada paso, cada mirada. Pero hay esperanza. Organizaciones humanitarias y activistas están trabajando incansablemente para desmantelar estos mitos, educar a las comunidades y proteger a los albinos. Aunque la lucha sigue siendo ardua, se están dando pequeños pasos para que estas supersticiones se disipen y, finalmente, todos sean vistos como iguales. Detrás de cada ataque, de cada mito, hay una persona con una historia, una vida y un futuro robado. Esta es la verdad que debemos enfrentar.
Solo así podemos comenzar a romper el ciclo del miedo y construir un futuro donde todos, independientemente de su apariencia, puedan vivir en paz. Capítulo 3. El refugio en la isla. Jabari. Cuando vimos tantas vidas perdidas, supimos que algo tenía que hacerse. Esta isla no surgió por casualidad. Es la respuesta de una comunidad que ya no podía quedarse de brazos cruzados ante tanta injusticia. Cada historia de dolor, cada grito de auxilio nos impulsó a actuar. La isla no es solo un refugio, es un grito de resistencia. Cuando comenzamos a recibir a aquellos que huían de la violencia, nuestra primera misión fue darles lo que más necesitaban, seguridad. Pero pronto nos dimos cuenta de que este refugio significaba mucho más que eso. No se trataba solo de escapar del dolor, sino de reconstruir una vida, de recuperar la esperanza. Aquí, las reglas son diferentes. No hay persecución, no hay miedo. Cada día, somos una comunidad que crece y se fortalece, unida por un propósito mayor, la dignidad. Voluntarios y ONGs de todo el mundo ayudaron a crear las condiciones que hoy ofrecen un futuro a aquellos que, durante tanto tiempo, vivieron al margen. Hay algo poderoso en la unión de tantos que vinieron de diferentes partes del mundo con un solo objetivo: garantizar que estos hermanos y hermanas tuvieran el derecho de existir en paz. Pero sabemos que este refugio es solo una parte de la batalla. La verdadera victoria será cuando ya no necesitemos un lugar como este. Lo que hemos visto nacer aquí, en la tranquilidad de esta isla, es algo que va más allá de la protección física. Es un símbolo de resistencia, de lucha por la vida. La isla nos enseña que, incluso en las sombras más profundas, siempre hay espacio para la luz. Capítulo 4. La vida en la isla. Aquí, por primera vez, puedo caminar sin mirar por encima del hombro. La isla me ha dado un refugio, un lugar donde la amenaza parece lejana, donde no tengo que esconderme en las sombras. Pero, a pesar de la paz que encuentro aquí, la verdad es que las cicatrices de mi vida anterior aún son profundas. Las noches siguen siendo largas, y la memoria del miedo todavía me acompaña. En la isla, cada día es tanto una lucha como un triunfo. La comida es escasa, y tenemos que trabajar juntos para sembrar, pescar y cuidarnos unos a otros. Yo misma he pasado horas en el campo, con el sol quemando mi piel, protegida solo por mi capa y protector solar. Son desafíos diarios, pero siempre enfrentados con la esperanza de un mañana mejor. El acceso a la atención médica es raro, algo que todos buscamos con gran dificultad. Pero incluso con las limitaciones, tenemos lo que necesitamos para sobrevivir: la amistad, el apoyo mutuo. Somos más que solo sobrevivientes. Aquí, somos una comunidad. Aquí, aprendemos unos de otros. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Recuerdo la primera vez que empecé a enseñar a los niños a leer y escribir. Tenían los ojos brillando, ansiosos por aprender, como si se estuvieran reconectando con un mundo que siempre se les había negado. Fue la primera vez que vi florecer realmente la esperanza, y no el miedo. Pero aún queda mucho por hacer. No podemos descansar mientras haya uno solo de nosotros en peligro allá afuera. Sin embargo, la verdad es que, a pesar de las dificultades, hemos encontrado aquí algo que nunca imaginamos tener: un sentido de pertenencia. Aquí, finalmente, puedo ser quien soy, sin el peso de la mirada de los demás. Y quizás, esa sea la mayor victoria de todas. Capítulo 5. Más allá del refugio. La isla representa más que un refugio físico, es un símbolo de resistencia. Aquí se salvan vidas, pero la verdadera lucha va más allá de los muros que la rodean. El cambio real no llegará hasta que este refugio ya no sea necesario. En Tanzania, la superstición aún atormenta a muchos, y el albinismo sigue asociado a mitos y rituales macabros. Pero, poco a poco, la concienciación está cambiando esta narrativa. Organizaciones locales e internacionales trabajan incansablemente para educar a la población y desmantelar las creencias que alimentan la violencia. El trabajo de estas organizaciones no se limita a proteger físicamente a los albinos, sino a devolverles su dignidad. Una dignidad que les ha sido arrebatada a tantos que han vivido y aún viven con miedo. Sin embargo, las campañas educativas y los proyectos de sensibilización están transformando esta realidad.
Ahora vemos a los niños en las escuelas aprendiendo sobre el valor de la vida humana, sobre cómo cada ser es digno de respeto. Esto es más que una lucha por la supervivencia, es una lucha por la aceptación, por ser tratados con humanidad, por ser vistos como iguales. La lucha que comenzó aquí, en la isla, ahora se extiende por todo el país. Y tal vez, algún día, el cambio verdadero llegará cuando cada ser humano, sin importar su apariencia, sea tratado con el mismo respeto y compasión. Capítulo 6. Voces de esperanza. Aquí, en la isla, encontré algo que nunca supe que existía, la paz. Estoy agradecida por cada amanecer, por poder ver el cielo sin el miedo que solía acompañarme. Durante muchos años soñé con un lugar donde no se me viera como una maldición, sino simplemente como una persona. Y, a pesar de todas las luchas, encontré mi voz aquí. Ahora, el futuro parece posible. Quiero que los niños que llegan aquí vean un mundo más justo, un mundo donde nadie más tenga que esconderse. Lo que hemos presenciado aquí refleja un mundo más amplio. Si cada uno de nosotros pudiera ver más allá del color de la piel de otra persona, quizás el mundo sería menos sombrío para todos. Esta isla, con su historia y su lucha, nos enseña que la verdadera fuerza no está en dividir, sino en unir. Y la transformación comienza dentro de cada uno de nosotros. Escenas de unión en la isla. Un grupo de residentes se reúne alrededor de una fogata, compartiendo risas e historias. Los niños corren libremente, sonriendo mientras juegan. El horizonte de la isla al atardecer, iluminado en tonos cálidos de naranja y dorado. Cuando miramos hacia el futuro, la esperanza es nuestra guía. Y, como la luz del sol al final del día, nos recuerda que incluso después de las sombras, siempre hay un nuevo amanecer. Hemos logrado mucho, pero aún queda mucho por hacer. Creamos este refugio, pero la verdadera transformación debe suceder fuera de aquí. Las supersticiones y el odio no desaparecen con la distancia, se desvanecen con la educación y el coraje para cambiar las mentes y los corazones de las personas. Nuestro trabajo no se trata solo de salvar vidas, sino también de derribar las barreras que nos dividen. Juntos, continuaremos luchando por un futuro donde todos puedan ser vistos como iguales.